Bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. El tema que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy no iría a un tema ni específicamente filosófico, tampoco religioso y tampoco en un sentido amplio metafísico, esotérico si se quiere. Sin embargo, es un tema que no encuentra una fácil respuesta independientemente de la posición desde la cual nos situemos, nos ubiquemos. Hoy quiero hablarles acerca de el real significado del sentido de la vida. Naturalmente, arranco la introducción hablando de por qué o tratando de explicar por qué no es un tema que pertenezca a un ámbito, a un dominio en particular. Si revisamos, básicamente hay montones, sino tal vez cientos de miles de textos que a través, por ejemplo, de la literatura, la filosofía misma, el esoterismo y, en fin, a través de diferentes corrientes o vertientes ideológicas, conceptuales, teóricas, ha intentado dar respuesta a esto. Creo que lo más fascinante a propósito de eso que entendemos por sentido de la vida es que plantea de entrada esa supuesta como dualidad entre determinismo e indeterminismo o determinismo versus libre albedrío. Ya está todo escrito, lo que es, lo que ha sido y lo que serán nuestras vidas, o por el contrario, somos nosotros los que en el transcurrir del tiempo, ojo, vamos creando y construyendo. Hay varias, digámoslo, nociones. También, por ejemplo, desde el séptimo arte del cine lo ha planteado, comercial e independiente, lo ha planteado muy bien a través de diferentes películas. Se me acaba de ocurrir ahorita cuatro ejemplos concretos. Por ejemplo, Cloud Atlas, muy recomendada. Este, Predestinación, que el nombre lo dice, esa peli también. Este, bueno, ahí son como las referencias que tengo ahorita más presentes, donde específicamente se intenta tratar de desentrañar, de desenmarañar qué es eso del sentido de la vida. Bueno, acabo de recordar otra, los hombres que miraban fijamente las cabras en España y para Latinoamérica, Hombres Dementes, con George Clooney e Ian McGregor. Película recomendadísima, es una película, no recuerdo ahorita el año exactamente, y bueno, es viejita, así que no hay spoiler aquí para los que no la han visto tal vez, pero pese a que trata temas relacionados con investigaciones PSI o investigaciones psíquicas desarrolladas por el gobierno de los Estados Unidos por una facción del ejército, de fondo creo que está haciendo alusión exactamente a lo mismo, que es, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? En el ámbito de la filosofía, puntualmente hablando, se me ocurre en este instante dos autores, Soren Kierkegaard y Martin Heidegger, también tal vez Arthur Schopenhauer, que hablaban desde posturas denominadas como corriente, ¿no? Filosófica, existencialismo. Pero más allá de eso, específicamente con Kierkegaard y Schopenhauer, más allá de eso, creo que el punto, el quid del asunto es que no hay una respuesta simple, no hay una única respuesta o una respuesta sencilla, precisamente porque la vida como tal no exige tanto interpelaciones o reflexiones, que es lo típico, sino que es un continuo caos, un continuo movimiento en el cual pues literalmente discurre la misma vida y la vida de cada individuo sobre el planeta. ¿Me explico? Dentro del ciclo normal, todos nacemos, comenzamos a crecer, comenzamos a vivenciar el mundo y cuando nos integramos al sistema del mundo, lo que hacemos es trabajar, pagar cuentas, establecer vínculos familiares, sociales, emocionales, forjar familias, ¿cierto? Y en ese desarrollo, el tiempo de manera inexorable va avanzando como una constante. Al inicio decía, hay de entrada como digámoslo, una pugna, si se quiere, o un conflicto que surge de entrada en el cual, y ante ciertas situaciones es que solemos cuestionar o preguntar, ¿estamos predestinados o tenemos la opción literalmente de elegir? Hay algo curioso. Yo personalmente,
a toda la audiencia, a todas las personas que me están escuchando en diferentes partes del mundo en este instante, les digo que cada vez me convenzo más de que es tal vez un 50-50, un mitad y mitad si se quiere. La creencia en el destino pues tiene un asidero, una base, independientemente de los griegos, del fatalismo, de la fatalidad, y es el hecho de que hay ciertos eventos o ciertas situaciones a las cuales literalmente no podemos escapar o de las cuales no podemos escapar. Aquí nuevamente les traigo una referencia filosófica. Karl Jaspers, en un podcast pasado hablé tal vez de este autor, y decía eso, la necesidad de enfermar, la necesidad de amar, la muerte misma como un hecho inquebrantable, inevitable, ineludible, pues básicamente nos retrotrae hacia esa noción que no podemos cuestionar y en la cual definitivamente hay ciertos sucesos, ciertos eventos que forzosamente todos, individual y colectivamente, atravesamos como especie humana. Sin embargo, pienso también que, y de hecho lo he venido corroborando, hay, digámoslo, secuencias de sucesos en nuestras vidas que nos marcan indeleblemente, independientemente de nuestra interpretación, que ese es otro punto también bastante álgido. Es decir, cuando hacemos valoraciones como esto fue positivo en mi vida, esto fue negativo, una ruptura, una crisis financiera, una crisis amorosa, en general, independientemente de cómo establecemos marcos, puntos de referencia para tratar de explicar las cosas que nos pasan, hay algo interesante y es que ciertos eventos parecieran estar a modo de un guión escritos para ser interpretados, para ser desarrollados, para ser vivenciados específicamente por cada uno de nosotros. Entonces la pregunta del millón es, ¿y quién escribió ese fragmento? ¿Quién escribió ese texto? ¿Quién determinó que eso era lo que nosotros, cada uno de nosotros, cuando digo nosotros me refiero a ti, a mí, a aquellos que nos están escuchando, ¿por qué teníamos que vivenciarlo de esa manera? ¿Por qué tenía que ser así y no de otra posible? ¿Por qué se toma ese curso de acción? Mientras que el libre albedrío supondría es que a cada instante estamos tomando decisiones, y de hecho también es así, que literalmente determinan los futuros posibles o los flujos de esos futuros. Todo eso, ¿cómo empata con el sentido de la vida? ¿Qué hacemos acá? ¿Para qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? El nacimiento no requiere explicación más allá de la concepción biológica en la cual nuestros padres pues, básicamente procrean una nueva vida, desarrollan una nueva vida. Y sin embargo, hay algo bastante curioso y es que nadie o muy pocos rara vez se cuestionan el ¿para qué he venido a este mundo? ¿Por qué? La gente habla de propósito, propósitos. Esos son propósitos establecidos por consenso a través de un conjunto de experiencias colectivas. Es decir, en sociedad se espera que hagamos ciertas cosas, ¿no? Un trabajo estable, una familia, hijos, es básicamente el famoso ciclo de la vida. Sin embargo, ese ciclo, en un sentido amplio, si se quiere, es una imposición. Y es una imposición, perdón, que se establece en términos consensuales, ¿sí? Lo establece la sociedad en su conjunto, no como ente abstracto, sino como conglomerado de personas asociadas para desarrollar fines específicos. Y nosotros con respecto, o más bien como miembros de esa sociedad, decimos, ok, vamos a hacerlo. Entonces, creo que hasta que no se descubre, y traigo aquí a colación nuevamente esta película de George Clooney y McGregor de los hombres que miraban fijamente a las cabras, hasta que no descubrimos realmente cuál es nuestro sentido, valga la redundancia, en el sentido, en su razón de ser, última, verdadera, si se quiere, es que logramos estabilizarnos, armonizar. eh, para el grueso, la mayoría de la existencia de la vida física se convierte en lucha, en conflicto. Nos vemos a través de otros o tratamos de vivir nuestras vidas a través de otros, de terceros. Y entonces pensamos que el propósito de la vida es o la acumulación de riqueza capital en un extremo o la total
si se quiere, el total abandono de las posesiones materiales y la austeridad más plena y absoluta, siempre nos situamos en extremos o cuando nos vamos al punto medio nos queda una sensación extraña de qué es realmente, ¿sí? Asumimos que la vida como proceso probablemente sí comporta un conjunto de enseñanzas o tal vez no. Y sin embargo no alcanzamos a entender. Hay un fragmento en la película, una parte del guión de esa película de los hombres que miraban fijamente las cabras, en el cual los personajes de McGregor y George Clooney intercambian unas líneas y se dicen a sí mismos, o uno esto le dice al otro, ¿sabes qué es la trayectoria óptima? La trayectoria óptima es lo que define tu razón de ser, es lo que establece el sentido de tu vida y es única, irrepetible e intransferible. Y citan algunos ejemplos. Más que hablar de una misión en un sentido teleológico, de finalidad, de finalismo, lo que se establece o lo que se deja por sentado es que todos, y cuando digo todos me refiero absolutamente a todos los seres humanos que habitan este planeta, tenemos más que una capacidad, yo diría una habilidad innata e intransferible para hacer algo que absolutamente nadie más puede hacerlo de otra forma. Todo lo demás que hacemos son, digámoslo así, gajes del oficio, son formas de lidiar con el mundo, con la vida. ¿Mm? Independientemente de nuestra formación profesional, de nuestras titulaciones o no, de los oficios que desempeñamos, de las relaciones que establecemos, de nuestra condición socioeconómica. Esas son cosas como añadidas, son anexos, son apéndices de nosotros, pero no es lo que nos define realmente. Entonces la gente también puede decir, hey, no, el sentido de la vida es el éxito financiero, el éxito espiritual, el éxito amoroso, el éxito en cada una de las diferentes facetas y resulta que tampoco es cierto. Hoy en día el éxito ha sido vapuleado, tergiversado, distorsionado y se asocia extrañamente con eh, nociones que diría yo a falta de algo mejor que carecen de todo fundamento de educación financiera, económica. Y entonces la gente habla de éxito en el sentido de, no sé, para Europa y Asia como será, pero en el caso de Latinoamérica, casa, carro, beca, que son simplemente cosas que se adquieren en el proceso mismo de discurrir en la vida, no son finales ni determinantes absolutamente de nada. Y sin embargo la gente asume que eso es el éxito. Un trabajo estable, una casa estable, una relación estable. No, eso es, yo a ese lo llamo casi que funciones vitales. No es nada distinto a respirar, caminar. Son cosas por las que la gente opta. Si lo logra, ok. Si no lo logra, no hay ningún problema. El punto es que eso es juzgado siempre desde afuera por el grueso de la sociedad en términos de una racionalidad de resultados. ¿Qué se espera de ti? ¿Qué has logrado? ¿En qué tiempo? ¿En qué términos? Pero al margen de eso, muy pocos reevalúan o entienden que hay un sentido. Y ese sentido es atemporal y por eso mismo trascendente. Y esto no es una teorización, no es una fantasía, esto es algo que cada quien puede corroborar. Y de hecho el propósito de la misión de hoy de este podcast es compartir esta información con todos ustedes. A algunos nos puede costar todo un ciclo vital, 80, 90, 70, 60, 50 años, lo que dure cada quien. A otros podría costarles tal vez menos. Creo que esa es parte como de la, no sé cómo llamarlo, del cisma que se ha creado entre las diferentes religiones. No importa si eres musulmán, judío, hindú, budista, cristiano, e igual que la gente que sigue, por ejemplo, a gurús
o la gente que crea epígonos, que sigue a otros, que tiene referentes específicos. Entonces, hay algo curioso con el sentido de la vida y es que todo lo estamos buscando a través de otros. Buscamos en todas partes menos en el lugar indicado. Por ejemplo, para los que no lo saben, y no tiene absolutamente nada de malo, de hecho es parte de las tradiciones, de la cultura misma de Oriente, el término gurú es una raíz sánscrita que tiene que ver con oscuridad y aquello que despeja la oscuridad. Entonces, hoy en día tú encuentras gurús del mercado, gurús del marketing, gurús de vida, gurús espirituales o una mezcla de todo eso. Y lo extraño es que la gente no termina de entender que esas personas están hablando es desde su propia percepción, desde su propia realización. Lo que otro ha realizado, lo que otro ha logrado dentro de su vida, dentro de su ciclo vital, no es lo mismo que yo, que tú, que aquellos que están escuchando necesita para alcanzar su pleno potencial. Y cuando hablo pleno potencial me refiero a una explosión de capacidades sin precedentes de lo que somos realmente como seres humanos, como individuos. Ese es el, digamos, el verdadero sentido de la individualidad. Es intransferible, es irrepetible, por definición. Y eso es lo que no terminamos de entender. Entonces, la gente dice, hey, quiero ser como Jeff Bezos, quiero ser como Elon Musk, quiero ser como Pren Rawat, quiero ser como Sadhguru, quiero ser... Y está buscando verse y reflejarse en otros. Pero rara vez la gente busca e intenta por sus propios medios hacerlo. Cualquiera podría argumentar y decir, no, mira, es que se necesita de otros para entender. Si bien eso es cierto, y si bien es necesario ciertas bases, cierto conocimiento, también es un hecho que no nos atrevemos a explorar por nosotros mismos. La religión, a efectos prácticos, la que quiera que sea, que tiene un origen común, una base común, independientemente de su corpus, es que de ahí viene el vocablo, la lectura etimológica de religiones, esa es unir, vincular, ¿sí? Religar, unir aquello que se había desunido. El problema es que ese corpus o ese cuerpo teórico o ese conjunto de instrucciones, de enseñanzas para lograrlo, y termina creando es una fragmentación del individuo que se da cuenta que en todo un ciclo no puede hacerlo porque la vida misma le exige otras cosas, la existencia. Entonces no termina de entender su sentido. Entonces es el que le dice una religión X, oye, es ser bueno, es profesar una ética de la reciprocidad, es no hacer el mal y hacer el bien, es orar o rezar o desarrollar estas posturas físicas, si es el caso de tradiciones orientalistas, de corte orientalista, y lo paradójico de todo eso es que el individuo no logra cohesionarse, unirse, hacerse uno, sino que termina dividiéndose, fragmentándose, y entonces volvemos al punto inicial. ¿Cuál es el sentido real? ¿Dónde lo encuentro? ¿Para qué estamos aquí? Pues aquí les quiero compartir justamente, hay un tema que a mí siempre me ha obsesionado en la palabra, y es el de la experiencia extracorporal, que de hecho se vincula con las experiencias cercanas a la muerte, que de hecho se vincula a la muerte misma como suceso. Y la gente va a decir, ¿cómo? No es una ideación, no es una alteración de la actividad electroquímica del cerebro, hasta donde yo he podido corroborar, y esto quiero dejarlo muy, 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 muy subrayado. El punto de la experiencia extracorporal es que nos permite entender en qué punto de la existencia física estamos y qué sigue después de dicha existencia. Tendemos a asumir y pensar que esto es todo lo que hay, que esto es todo lo que existe. Si fuimos criados en un contexto católico, tradicional o incluso cristiano. Para aquellos que me están escuchando, que están en Asia, que tienen otra formación, otra corriente de pensamiento, pues probablemente así sea por una simple creencia o ideología, obviamente no es todo, y hay más.
Sin embargo, hace poco escuchaba una conferencia de un físico francés, se llama Jean-Pierre Garnier Mallet. Para los que no lo han escuchado o leído, lo recomiendo sobremanera. Pueden googlear, hay textos en inglés, español, francés. Y me llamó la atención porque hay una teoría aplicada que él desarrolló hacia mediados de los años 80 que se llama la teoría del tiempo desdoblado o del desdoblamiento del tiempo. Si alguno de ustedes, de los que me oyen en este instante, tiene un amigo físico y comienza a conversar, independientemente del campo de especialidad de ese físico, probablemente les va a decir, claro, el tiempo es una constante universal. Hay un tiempo atómico, un tiempo perceptual, está el famoso tiempo de Planck, Max Planck, pero al margen de eso, el tiempo es la unidad de medida de todo cuanto existe. Y lo que hace este físico, Jean-Pierre, es decir, ese tiempo tiene una naturaleza, para simplificarlo, que permite que cada individuo se desdoble y discurra sobre el mismo. Es decir, el tiempo perceptual es como una línea recta, vamos a figurarlo así, a simplificarlo, ¿no? En el sentido de atrás, adelante. Y esa sucesión de instantes que forman el tiempo es la que nos permite a nosotros hacer esa diferenciación entre pasado, presente y futuro. Pero este físico lo que viene a decir es que el futuro propiamente hablando no existe, que lo que hay es futuros en plural, porque cada decisión que tomamos en el presente, cada pensamiento incluso, por fantástico que pueda parecer, desdobla tantos tiempos posibles que no solo son tiempos potenciales a futuro, sino tiempos vivenciales, es decir, tiempos que somos capaces de experimentar. Puede sonar extraño, puede sonar un poco abstracto, pero de hecho hay varios teóricos desde diferentes campos que han formulado algo así. Entonces, cuando uno se desdobla o se proyecta literalmente también, no es que uno esté viviendo dos tiempos simultáneos, sino que uno se está entrando, ¿cómo decirlo?, en un espacio en donde aflora la naturaleza real del tiempo. A efectos prácticos, el cerebro, en un entorno físico, lo que hace es establecer esa distinción, esa división formal, pasado, presente, futuro. Cuando uno está por fuera de ese entorno y se adentra en un espacio más amplio, en una realidad ampliada, para decirlo en los términos de Keppel, entonces somos capaces de percibir sin tiempo, para decirlo en otros términos. ¿Y eso qué implica? Que entendemos que la única forma posible de entender nuestra verdadera naturaleza es buscando el sentido de la vida en nosotros mismos, porque la respuesta ha estado ahí siempre. En la historia de la humanidad, en la historia de las grandes religiones y tradiciones filosóficas y demás, salvo el precepto délfico, se me ocurre a mí, hay muy pocos ejemplos concretos y claros o muy pocas invitaciones donde te digan, deja de estar buscando allá afuera, deja de estar siguiendo a otros. No tiene absolutamente nada de malo, no hay ningún problema. El punto es que mientras estamos haciendo eso, nos vamos alejando cada vez más del centro que somos nosotros y que contiene literalmente una infinidad de respuestas a muchos dilemas, a muchos problemas y demás. Esta es, claro, la primer parte de una segunda emisión. Tendrá a continuación dos partes, lo advierto desde ya para aquellos que me están escuchando en este instante, acerca de el sentido o el real sentido de la vida. Mil gracias a todos por escuchar. Recuerden que tenemos canal ahora en YouTube, en Órbita Podcast, en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public. Pueden encontrarnos como en Órbita Podcast. Tenemos ahora un botón de donación, ¿sí? Para aquellos que deseen aportar, contribuir
para que esta plataforma de difusión, este proyecto siga creciendo, pueden hacerlo a @enorbitapodcast1 gmail.com o si entran al perfil, al canal de En órbita Podcast en YouTube, ahí van a encontrar el botón de PayPal. Mil gracias a todos por escuchar. Nos veremos en la siguiente emisión. Espero con bastante proximidad sacarla al aire. Mil gracias a todos y nos veremos pronto.